Ok, bueno, vamos entonces dando inicio, chicos y chicas, quienes estamos por acá, quienes se van uniendo, pues bueno, vamos a ver quiénes estamos por acá de momento. Ok, bueno, para el día de hoy continuamos con lo que es el tema de estadística. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son algunas cuestiones de variables y de cálculos, y a la vez vamos a ver algunos de los gráficos, digámoslo así, los más utilizados en cuestiones de gráficos estadísticos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la semana anterior. Bueno, vemos que aquí vamos viendo bonita la cosa también, el examen, espero que les haya ido bien. Para esta semana igualmente tienen otro examen habilitado, de hecho se supone que ya debe estar ahí habilitado, pero igual ahora al final les explico para nada más darles ahí un mejor panorama. Okay, entonces semana 2. El primer tema que vamos a ver el día de hoy son las medidas de tendencia central en cuanto a estadística descriptiva. Hay varias medidas de tendencia central, nosotros las que vamos a ver son, digámoslo así, las más usadas o las que nos vamos a encontrar con más frecuencia. Para ello vamos a utilizar una simbología la cual nos va a permitir determinar ciertas variables, para no escribir el nombre completo, simplemente tal vez acá con lo que es la abreviatura o el símbolo en sí, vamos a permitir saber que cuando tenemos una X con una barra encima, vamos a referirnos a promedio, la ME nos vamos a referir a la mediana, la MO a la moda. Cuando nos encontremos una N minúscula, eso va a referirse a una muestra o número de datos. Esta letrita que parece una E, ¿verdad?, en griego, nos va a indicar una sumatoria. Y pues una variable, pues como siempre, desde que estamos en la escuela y colegio, ¿verdad?, es una X, la cual nos va a indicar una variable que desconocemos el dato o desconocemos el número, ¿verdad? Ok, bueno, las tres medidas de variable central vamos a ver, lo que nos refieren es a una medida estadística, como les decía, en el caso de la estadística descriptiva, que buscan ubicar un valor central. Obviamente las tres lo van a ubicar de manera diferente y en muchos casos, tal vez cuando estemos trabajando en distribución de frecuencias, en muchos casos el valor de las tres va a ser el mismo. No siempre, pero va a depender un poco de la distribución, si es una distribución normal, que pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, de momento lo que vamos a ver son estas tres, lo que es la media o promedio, mediana y la moda. Son estas tres medidas de tendencia central. Pues si ya las conocen, ya las han visto, excelente, digamos que va a ser como un repaso. Si por A o por B no recuerdan muy bien, pues excelente. Y si no, pues para eso yo voy a empezar, digámoslo así, desde cero. ¿Okay? Vamos a comenzar con este ejemplo. Voy a separar un poquito más este. ¿Qué rollo? Mira. No sé por qué me lo separa ahí, no importa. Ok, vamos a empezar con este ejemplo, aunque yo voy a ver otros ejemplos también, digamos de manera simultánea, pero vamos a ver este ejemplo de salarios que andan muy parecidos, y ojo que digo muy parecidos, pero no son la misma cantidad, pero a veces podemos encontrarnos con salarios dentro de una empresa, los cuales tal vez no son iguales, pero andan muy parecidos. Tal vez pueden variar el hecho de que la persona pues o haga horas extras o tenga a cargo un puesto más alto, o la antigüedad que tenga, entonces lo haga ganar más que otros, pero digamos anda por ahí. Entonces a la hora de ver estos salarios que vienen a significar una serie de datos, yo podría ubicar un valor central. O sea, decir, mira, bueno, para no decir que unos ganan 31, otros ganan 35, y en esa cuestión yo puedo indicar un promedio. Obviamente el promedio va a significar en este caso una media tendencia central, o podría decir una mediana que se va a ubicar en el puro centro,
o podría decir una moda, que es el que más se repite. Pero bueno, entonces para esa serie de datos vamos a utilizar el mismo ejemplo para los tres medidas de tendencia central. En este caso, para lo que es la media o promedio, no sé por qué alguien quiere unirse, pero no sé si es que es de este grupo, así que no puedo ver, no puedo permitirlo porque se supone que solamente ingresan desde la cuenta IP. Qué barbaridad. Ok, entonces en este caso el valor del promedio o media, ¿okay?, va a ser la suma de todos los datos, o sea, los tengo que sumar todos, y luego la cantidad de datos que yo tenga o el número de datos que yo tenga va a ser el denominador, o sea, por el número que lo voy a dividir. O sea, básicamente la fórmula va a ser esta: x barra igual a sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. O lo que es lo mismo, yo en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción, voy a sumar todos los datos, la cantidad de datos que tenga 1, tenga 2, tenga 3, tenga n datos, los voy a sumar. Y si tengo n datos, lo voy a dividir, entre n. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 10 datos, pues el denominador va a ser 10. Si tengo 8 datos, el denominador va a ser 8. Básicamente eso es lo que me está diciendo la fórmula, a fin de que la podamos entender. Entonces en este ejemplo, ¿verdad?, el ejemplo que les decía acá, de estos salarios, lo vamos a convertir de esta manera, ¿verdad?, utilizando esa fórmula. Vamos a sumar los datos, todos los datos van a estar en el numerador: 35, 31, 33, 36, 34, nuevamente 34 y 33. Como tengo 7 datos, bueno, ese 7 va a ser el denominador. Entonces toda esa sumatoria la divido entre 7 y me va a decir que el promedio o el valor de promedio es 33,7. O sea, me va a decir, mire, no todos ganan igual, pero como anda muy cercano, usted perfectamente puede decir que en promedio ganan 33,7. Digámoslo así. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Digamos que yo quiero ver el promedio de unidades vendidas durante la semana. Entonces aquí yo voy tabulando y digo que los lunes de una unidad determinada vendí 20, los martes vendí 30, los miércoles subí a 40, bajé a 25, luego 35, luego 40 y otra vez 35. Entonces todas esas ventas de cada uno de los días, que son 7, lo sumo, tal y como está aquí en esta fórmula, lo sumo y luego lo divido entre 7. ¿Ok? En el caso de, ahorita les explico, en el caso de la calculadora, si tienen una calculadora, simplemente lo que hacen es que le ponen el modo de fracción. Entonces en el modo de fracción ponen arriba en el numerador toda esa suma y en el denominador pues el 7. Y les tiene que dar de promedio 32,14. Entonces yo puedo decir que las unidades vendidas de ese producto en promedio durante la semana fue de 32,14. Otros ejemplos. Aquí es como para darle un poquito más de seguimiento y que lo tengamos claro. Si por ejemplo lo vamos a hacer en la calculadora, también podríamos hacerlo de esta manera: hacer la sumatoria. Este es un ejemplo, el ejemplo 3, donde tenemos todos estos números: 20, 20, 22 y hasta el 36. Toda esa sumatoria me da 276. Bueno, en la calculadora agarro la sumatoria 276 y lo divido entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque 12 es el número de datos que tengo. Si yo los cuento, voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y al dividirlo entre 12 me va a decir que el promedio de estos datos, que ronda entre los 20 y 36, el promedio es 23. El promedio se va a ver afectado por los datos que yo tenga. Entonces alguno me va a decir, profe, pero ¿por qué me está dando 23 si yo tengo hasta el 36? Bueno, porque también tengo muchos datos con el 20
ven que tengo 1, 2, 3, 4 datos con el 20, tengo el 22, el 25, y eso lo que hace es atraer más el promedio hacia un lado o hacia el otro. Entonces, pues sí, tengo el 36, pero aquí lo que estamos viendo es promedio y no mediana, que la mediana sí se ubica en el centro, pero aquí el promedio se va a ver afectado por los datos que yo tenga. Si tengo muchos datos con baja denominación, pues el promedio va a verse afectado hacia ese lado. Si tuviera más datos, por ejemplo, entre el 30, 31, 34 y hasta el 36, pues entonces ese promedio se va a ver afectado. Ahí ustedes pueden perfectamente hacer la prueba. Digamos que ustedes quisieran hacer esto en la calculadora y no quieren usar el modo de fracción, o no sé si en este momento, ojalá que no, en este momento están ahí en la calculadora buscando el modo de fracción en vez de estarme poniendo atención. Si no lo ubican, no lo ubican, porque va a depender de la calculadora. Pues entonces podrían hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. Esta sumatoria lo que hacen es que la encierran en paréntesis. ¿Sí? Toda esa sumatoria la encierran entre paréntesis. Le ponemos un dividido. Yo no sé dónde está el dividido aquí en este drive. Bueno, voy a poner este slash. Dividido y le ponen 2. Entonces, si ustedes hacen esto en la calculadora, encierran entre paréntesis toda la sumatoria y luego la dividen entre el número de datos, que es 12, igual van a obtener el promedio, que es 23. Como si lo quisieran hacer así, es exactamente igual. Ya. Voy a quitar esto. Ay, mira. No sé, si van teniendo alguna pregunta, muchachos y muchachas, no se preocupen, ahí me interrumpen y con gusto les aclaro. Ahí estoy como tratando de agarrar unos cuantos ejemplos para que les quede claro, por si lo quieren hacer de una manera o de otra. Aquí tenemos, por ejemplo, también salarios de 12 empleados, ¿verdad? Con el sueldo mensual. Vea que aquí ya me está diciendo el número de datos, que son 12. Por lo tanto, ya yo sé que lo tengo que dividir entre 12. Sumo todos los salarios, pues aquí los salarios están en miles de colones. Bueno, igual sumo todos estos salarios perfectamente en la calculadora. Puedo hacer lo mismo. Encierro entre paréntesis toda la sumatoria y luego lo divido entre el número de datos, que es 12, que es básicamente lo que está aquí abajo en esa fórmula. ¿Sí? Pues estoy sumando todos los salarios, ¿sí? Y luego esa sumatoria en modo de fracción la divido entre 2. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, hasta acá? Profe, yo tengo una. Estas fórmulas también las podemos usar en Excel. Sí, también la puedo usar en Excel. Lo que pasa es que Excel tiene Excel tiene la fórmula ya, digamos que habilitada. Bueno, la puedo usar, pero digamos, se me está adelantando, pero bueno, digamos, hagámoslo de una vez. Aquí tengo, vamos a hacer una hoja adicional acá. Ok, vamos a ver. Normalmente yo lo trabajo en columnas y ya les voy a explicar por qué. Yo sé que hay preferencias y todo, pero yo por lo menos les aconsejo que lo hagan en columnas. Espérense porque yo creo que se me olvidó uno. 1, 22, 30, 25 a 2 veces, 18, 20, luego 18 otra vez, 22 y 36. Ya les voy a poner el Excel, es que no lo tengo presentado. Okay. Entonces aquí tengo esos datos, aquí tengo estos 12 datos que son los de ese ejemplo que estaba ahí, el ejemplo 3. ¿Sí?
eh, como yo les decía, vamos a... Excel tiene ya una fórmula. Bueno, Excel tiene miles de fórmulas. No sé cuántas tiene, la verdad. Pero cada vez me encuentro fórmulas nuevas. Digamos, de las más usadas está la de promedio, la de mediana, que vamos a ver ahorita también. Pero digamos, aquí les voy a explicar de una vez la de promedio. Si por ejemplo, yo quisiera hacer lo mismo que hice antes con respecto a sumatoria, división y demás, voy a ponerlo por acá. N, okay, N es 7. La sumatoria, Excel tiene una herramienta aquí que es sumatoria. La ven aquí arriba. Okay, entonces ahí yo perfectamente puedo utilizar de una vez la fórmula de sumatoria. Y le digo que me sume todas estas. Y ahí tengo 276, que es lo que está en el ejemplo. Entonces para el promedio, esto lo divido entre acá, y ahí el que se está sonando los mocos, que apague el micrófono. Y tenemos acá 7, 12 es. O la otra que les había dicho, ¿verdad? Que es sumar. Por ejemplo, entonces digo que me sume cada uno de estos. Y ahí tengo toda esa sumatoria, pero esa sumatoria tengo que encerrarla entre paréntesis. Y después la divido entre 2. Me va a dar lo mismo. O la más fácil, vamos, para que no se compliquen. Entonces, para saber el promedio, vamos, me coloco al final o donde yo quiera, la verdad. Y le indico acá mismo que me calcule el promedio. Simplemente le tengo que decir que me ubique las celdas y le digo que son estas 12 celdas. Y Excel va a calcular el promedio, como dice aquí, el promedio de las celdas que van de la A2 a la A13. Y me va a dar lo mismo también, solo que así es como más fácil. Pero digámoslo, en Excel básicamente viene a ser de esa manera. No es una clase de Excel, les aclaro. Tampoco les voy a preguntar nada de Excel, pero digamos ahí sí está importante que lo sepan, lo practiquen también, porque de nada sirve que les explique si a la postre no lo practican. Igualmente con los salarios. Ahora bien, no les dije por qué yo los acomodo en columnas. Es porque yo utilizo mucho también un programa que se llama Minitab, que es para control estadístico. Y en Minitab básicamente todo hay que acomodarlo en columnas. Entonces ya yo, digamos, estoy acostumbrado a acomodarlo en columnas. Perdón, voy a volver a pasarme. Eso no se lo dije. Vamos de nuevo acá. Por eso es que yo lo trabajo así, porque yo sé que en Minitab yo tengo que apilarlo en columnas. Pero bien, resulta que ustedes no trabajan Minitab, no les interesa o no saben o de momento nada. Entonces perfectamente, voy a achicar un poquito aquí la pantalla, perfectamente lo podemos manejar por filas. Aquí. Entonces esos mismos datos que están acá, del 20 al 36, los tengo aquí, pero en fila, o sea, de manera horizontal. Y de la misma manera también puedo trabajar las fórmulas. Vamos acá, le digo promedio y también le digo que me agarre el promedio de esas 12 datos y me va a dar lo mismo. Siempre y cuando yo escoja bien la fórmula y elija bien los datos que van a ir dentro de la fórmula, no va a haber ningún problema. Okay. Nada más ahí quería hacerles esa pequeña aclaración. Les dije que yo la acomodo en columnas y no les dije por qué. Es que uno se acostumbra. Ok, pues continuamos acá. Eso con respecto a promedio. Ahora bien,
Tenemos estos tres ejemplos para que ustedes los hagan. Calculadora, perfectamente pueden hacer ahí con cualquiera de los métodos que les expliqué, para que me calculen el promedio de esos 4 niños que están ahí con esa estatura, los precios que tienen esas 3 camisetas y el promedio de peso que tienen esos tomates. ¿Ok? Así es que ahí para que me ayuden. La primera es 120. Ok, la segunda. 20, profe. Ok. Y 220, 220 de los tomates. Ahí tenemos los promedios, ¿verdad? Esos tres datos. Ok, perfecto. Ay, Dios mío. Bueno, entonces aquí tenemos esos cálculos, ¿verdad? Recuerden que son promedios, así que de ahí pues los datos que yo tengan son los que van a afectar ese valor de tendencia central. Ok, bueno, vamos a ver esta otra variable de tendencia central. Es muy parecida, pero esta sí requiere un poquito más de cuidado, un poquito de atención con respecto a esto. Dame un toquecito. Dame un toquecito, porfa.
Despacito, porfa, que estoy acá tratando de resolver el mundo. Qué pereza. A ver. Ok. No sé por qué eso sale ahí así tan raro. Qué rollo, cuando lo pongo así no se nota. Ok. Me van a disculpar. Tengo ahí un compañero que tiene un conflicto y no sabe cómo resolverlo. Entonces, de ahí. Ni modo. Aquí este valor, cuando obtengamos el valor de la mediana, sí va a ubicarse en el puro centro. O sea, en el puro centro de la serie de datos. Y obviamente va a depender de la cantidad de datos que tenga, pero más va a depender de la dispersión. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la posición. O sea, cuando... Profesor, disculpe, usted está hablando, es que no escucho nada. Ay, ay, qué pena, ahora sí. Ahora sí, qué pena. Ok, les decía, este valor sí va a ubicarse en el puro centro de la serie de datos que yo tenga. Se va a ver más afectado por la dispersión, o sea, por el rango que tenga, o sea, donde empieza, donde termina. Pero lo primero que tenemos que hacer es ubicar la posición. O sea, en la fórmula que yo tengo acá, que es n más 1 entre 2, lo que me va a indicar en primera instancia es la posición. Ya yo sabiendo la posición, busco esa posición y ese es el valor que yo voy a tener de la mediana. Por eso les decía que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, para todos va a ser igual, n más 1 entre 2 para ver la posición. Y pues ya sabiendo la cantidad de datos que yo tengo, bueno, para el ejemplo que estamos manejando, que es este mismo, tengo 7 datos. Entonces n más 1, que es 7 más 1, va a ser 8 entre 2 y me va a decir que busque la posición 4. O sea, aquí no vale de que la mediana, ¿cuál es la mediana? La mediana es 4. Bueno, pero yo no tengo ningún dato aquí que sea 4. Tengo el 31, tengo el 35, tengo el 36, pero no tengo el 4. No, el 4 a lo que se refiere es a la posición. Entonces yo lo que tengo que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor o de forma ascendente, como quieran verlo. Entonces, ordenándolos de esa manera, busco el dato que está en la posición 4, que fue lo que me dijo la fórmula de la mediana que buscara, y veo que el dato 4, digamos, el que tiene la posición 4 es el valor 34. Entonces ahí perfectamente ya yo sé que el valor de la mediana es 34 y aquí ustedes lo pueden ver que está ubicado en el puro centro de esa serie de datos. Veámoslo de otra manera. Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener 7 tengo 6? O sea, un número par. A la hora de hacer la fórmula de la posición de la mediana, que es n más 1 entre 2, va a ser 6 más 1, y esta vez va a ser 7 dividido entre 2. Lo que quiere decir es que me está diciendo, busque la posición 3,5. Bueno, la posición 3,5 es la que está entre el 3 y el 4. Entonces yo aquí no puedo decir, mire, el valor es tal. Yo lo que tengo que hacer es buscar ese dato primero y ese dato segundo, que en este caso es el dato 3 y el dato 4. Porque entonces yo voy a tener que hacer una fórmula adicional donde el primer dato, que es 33, le voy a sumar el segundo dato, que es 34, para saber cuál es el que está exactamente a la mitad de ellos dos. Y haciendo esta fórmula, dato más 1 más dato dato 1 más dato 2 entre 2, me va a decir que lo que está entre el dato 3 y el dato 4 es 33,5. Entonces aquí sí, cuando yo tengo
una posición que está entre dos datos, tengo que sumarlos y dividirlo entre 2. Veamos otro ejemplo con respecto a la mediana. Aquí tenemos esta serie de datos. Esta serie de datos están aleatorios, están desordenados. Sin importar cómo estén, lo primero que yo tengo que hacer es saber cuántos datos tengo. Aquí dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8 datos. Para saber la posición tengo que n más 1 entre 2 y me da 4,5. ¿Qué quiere decir ese 4,5? Vuelvo y repito, que tengo que buscar la posición 4 y la posición 5, porque está entre esos dos. La posición 4 es el valor 5, la posición 5 es el valor 16. Entonces sumo esos dos datos, 5 más 16, y lo divido entre 2. ¿Para qué? Para saber qué es el valor que está entre 5 y 16. Ese valor que está entre 5 y 16 es 10,5. Esa va a ser la mediana de esa serie de datos, que como verán se va a ubicar en el puro centro, tomando en cuenta todo el rango y la dispersión que tenga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto de mediana. ¿Todo bien ahí con mediana cerrada? Todo bien. Si nadie se ríe es porque no entendieron. No, nadie se rió. Está bien. Ok. Tenemos entonces estos 3 ejemplos también para practicar, ¿verdad? Tenemos esos datos que están ahí, ya están ordenaditos, para que no se complique la vida. Entonces, para que me digan la mediana de la cantidad de litros, la mediana de los edificios o la mediana de los precios de estos libros. Ahí cuando lo tengan me dicen. Ahí alguien que tenga la primera. 687,5. Ok. Vamos a ver si está bien. La mediana de los edificios. Veintiuno. 21. Ok. La que tengo duda, pues que no lo he puesto porque si pongo la siguiente están las respuestas. ¿Cómo hizo para obtener la mediana de la primera, compañero, antes que me respondió? La cantidad de datos Ujú. serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 1 son 7, lo dividido entre 2 Sí, son pero ahí no hay 6 3,5. datos, hay 5, ¿verdad? Ah, perdón. Ok, listo, ya con eso yo creo que va mejor. El de la compañera que me dijo antes 21, está bien, porque eso es lo que está entre 20 y 22. Obviamente si lo sacamos por lógica, pero si no, pues 20 más 22 dividido entre 2 nos va a dar 21. Ok. Digamos que Es la la primera primera. está muy fácil, está más fácil de lo que pensaríamos, pero está bien. ¿Y Profe, alguien la primera da 687,5. por qué? No,
Es 675. 675. Sí. Porque ahí hay 5 datos, pero 5 más 1 dividido entre 2 nos va a dar 3. Entonces ahí ya está ordenado y el dato 3 o el dato en la posición 3 va a ser 675. Básicamente lo mismo ocurre con la última, ¿verdad? Yo me quedé así como yo, como 680 y que no, algo no me estaba dando y yo pues, que como, ahí me van a disculpar. Yo trato de estar lo más concentrado que pueda, ustedes saben que sí. Lo que pasa es que ahorita hay un compañero ahí que no sabe cómo resolver algo, entonces estoy básicamente con ambas dos, pero no hay problema. Ok, ahí tenemos esos ejemplos de mediana. Okay. Digamos que de las 3 medidas de tendencia central que acabamos de ver, digamos que la mediana es la que representa un poquito más de dificultad, pero es por el hecho de que hay que hacer primero la ubicación, ¿verdad?, de la posición y luego la obtención del valor. ¿Okay? La moda es muy sencillo, es únicamente identificar el valor que más se repite o el valor que tenemos con más frecuencia. ¿Sí? Que si nosotros nos vamos a Excel, vamos a irnos un toquecito otra vez. Le pasa a uno por estar pensando en la liga. Básicamente es muy similar, ¿verdad? Yo los datos debería tenerlos ordenados. ¿Okay? Yo lo que puedo hacer es, si están viendo, ¿verdad? El Excel. Sí, profe. Okay. Yo lo que debería hacer es, bueno, primero ordenarlos. Entonces yo lo que hago es que selecciono los datos a ordenar y me voy aquí donde está la opción para que yo los ordene y le digo que me los ordene en el sentido de menor a mayor, del más bajito al más alto. Le digo que no aquí, nada más para que me continúe con esa y listo. Entonces aquí ya me ordenó los datos y así ordenadito ya yo puedo ubicar mejor la mediana. ¿Okay? Yo aquí tengo 12 datos, eran, ¿verdad? Sí, 12. Entonces si aplico la fórmula n más 1 entre 2, aquí tendría que esta división, perdón, ponerla entre paréntesis, si no, no me va a dar. Aunque es una fórmula muy sencilla, me dice que es 6,5. Ok, entonces eso quiere decir que está en la posición entre la posición 6 y la posición 7. Entonces aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7. Entonces está aquí, tal y como vimos antes. Está entre la posición 20 y la posición 22. Sumo esas dos. Digámoslo. Aquí me perdonen que esté haciendo tanto cálculo, pues ahí para que se acostumbren. Sumo esos dos datos y luego lo divido entre 2 y me dice que la mediana es 21. O aplico la fórmula que ya tiene Excel, donde acá puedo ubicar algunas. Bueno, ahí no está mediana, pero entonces la puedo ubicar llamándola con primero con el símbolo igual y luego escribiendo mediana. Okay, aquí tenemos mediana y le digo que me saque la mediana de estos 12 datos y listo, ahí me la va a obtener. Voy a poner aquí en negrita para que no se confunda. Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Una, la más larga, que es ordenándolos, luego ubicando la posición, etcétera. O si no, obteniendo la fórmula de una vez, si es que ya manejamos ahí la parte de fórmulas. Repito, no es una clase de Excel, pero igual yo con gusto acá les explico para que luego ustedes lo puedan poner en práctica. Ya las clases de Excel son más caras. Mentira. Es que yo no puedo partir del hecho de que todos tengan, ¿verdad?, Excel. Entonces ahí sí sería como, digamos, malo de mi parte.
Eso con respecto, chicos y chicas, a lo que son las medidas de tendencia central. ¿Ok? Vamos ahora a hablar de, igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, porfa, no se queden sin aclaración, porque va que luego pues, van a tener que o repasar la clase, y igualmente van a tener ahí el examen. El examen son como 15 preguntas más o menos, ¿sí? Pero para que no se vayan a quedar sin la, más bien para que no se vayan a quedar con la duda. Algunas cosillas voy a ir hablando acá, pero básicamente estos conceptos de datos los vamos a usar, bueno, igual entran en el examen, pero los vamos a usar más para la próxima clase. Lo que pasa es que la clase siguiente yo no la quería cargar mucho, porque vamos a ver lo que son distribución de frecuencias. Entonces preferí como explicar eso un poquitito acá, para ya la próxima semana tener ahí un poco más condensado. Acá tenemos una reflexión de uno de los padres de la calidad. Digo de uno de los padres, aunque bueno, yo le podría llamar el padre, pero bueno, eso ya es cuestión de qué tanto hayan estudiado o qué tanto hayan visto de este señor. Bueno, igualmente lo que ese señor dijo, y todavía sigue retumbando ahí algunas de sus palabras. Entre ellas decía que una persona sin datos es solamente una persona más con una opinión. O sea, mi opinión es básicamente, puede ser relevante o no, pero yo sin datos no tengo manera de poder comprobar absolutamente nada. O sea, los datos son los que me van a respaldar, primero, la labor que yo hago, y segundo, las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, un poco ahí de este señor. No sé si lo habían escuchado, lo habían visto. Señor muy simpático, ¿vieres? No, ya está muerto. No, profe, no. No. Bueno, como les dije, Sí, señor. Vamos a decir que es uno de los fundadores de la clave del Six Sigma. Ajá, también, sí, porque el ciclo que él propuso para la parte de mejora, que es tomado también por las normas ISO, son usados todavía al día de hoy de manera integral. Okay. Vamos a ver. Ok, tenemos tres tipos de datos que son los que vamos a manejar. Bueno, un dato como tal, ¿verdad? Que puede ser una variable, un elemento, podría ser un número, una palabra, un símbolo, dependiendo como yo lo recolecte. Una medida también. Nosotros en lo que es distribución de frecuencias vamos a ver dos tipos de datos. Los datos no agrupados, que son los que digamos, vamos a ver en menos frecuencia, o nos vamos a enfocar más en los datos agrupados. Pero los datos agrupados es simple y sencillamente un dato por sí solo, y normalmente se presenta cuando la muestra es muy pequeña, de 20 para abajo. Pero como les dije, vamos a trabajar más con lo que son datos agrupados, o sea, los vamos a agrupar. Los datos van a estar agrupados en la misma cantidad cada uno de ellos. Entonces ahí, básicamente, cuando vayamos a trabajar con distribución de frecuencias, van a ver que los datos van a estar agrupados en clases. ¿Okay? Un poquito ahí, digamos, adelantándome a la próxima semana. Y ahora vamos con este tema, que es el último y el más larguillo, que es la parte de los gráficos estadísticos. O por lo menos vamos a ver los gráficos, perdón que me adelante aquí a esta segunda, más bien debería haberla puesto antes. Vamos a abarcar estos gráficos, aunque hay más tipos de gráficos, digamos estos son los que vamos a encontrar con más frecuencia, y a la vez forman parte de la herramienta de calidad llamada estratificación, que está constituida por gráficos estadísticos y diagramas de flujo. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos con los gráficos estadísticos, que para efecto nuestro viene a significar una forma simplificada, o como decía una compañera mía, una imagen vale más que 100 palabras. Bueno, pues en este caso sí aplica, porque vamos a ver condensada en una imagen una gran cantidad de datos. ¿Qué tantos datos? Bueno, los que yo quiera utilizar. Ahorita vamos a ver ahí algunos ejemplos per se. El primero que vamos a ver es el gráfico de pastel o el gráfico circular, como quieran llamarlo, ¿okay? Que como su nombre lo dice, pues es un gráfico circular.
Este gráfico va a permitir ver las variables que yo considere de manera tal como un pedazo del pastel, un pedazo de la pizza, como quieran llamarle. ¿Ok? En este caso vamos a ver este ejemplo que está acá, donde yo voy a utilizar estas variables, que son cine, radio, televisión y teatro, y cada una de esas variables va a tener una cantidad. Bueno, esta cantidad se va a ver representada en el gráfico en porcentajes. El gráfico circular agarra las cantidades y las determina en porcentajes. ¿Cómo las determina en porcentajes? De esta manera. Agarra la cantidad, por ejemplo, de cine, que es 560, y para el gráfico va a significar un 37%. La gráfica de televisión, por ejemplo, que es la que está al final, que es la que tiene más cantidad, para el gráfico va a representar un 43%. Repito, va a tomar las cantidades y las va a ver reflejadas en el gráfico de manera en porcentajes. ¿Okay? O sea, va a agarrar el porcentaje correspondiente a ese pedazo. Perdón que lo diga así, pero es que a veces lo digo y por allá se están riendo. Bueno, agarrar ese pedazo correspondiente al 43% del círculo, de la torta, del pastel, como quieran también llamarle. ¿Ok? Obviamente, si sumamos todos los porcentajes que están en este gráfico, esa sumatoria debería darnos 100%. Debería. A veces tal vez dependiendo cómo hagan los cálculos, pero aquí digamos no hay mucho que hacer porque básicamente lo que debemos de entender es esto que les acabo de explicar. ¿Okay? En determinado caso, vamos a hacer un ejemplo, bueno, yo voy a hacer un ejemplo acá, perdón, para que ustedes lo vean esto de manera un poco más, digamos, más práctica y también más íntegra. No sé, con esta explicada que les estoy dando hoy de Excel, están pero sobrados. Okay. Me dicen si están viendo el Excel. Sí, profe. No, estoy tabulando aquí. Estas son las habilidades que yo estoy contando en la empresa, digámoslo así. Okay, voy a correr esto. Ok, aquí tenemos entonces este cuadro, que es el que yo perfectamente puedo utilizar para hacer un gráfico circular. Okay. Lo que yo quiero ver es cómo está repartido en porcentajes estas cantidades ligadas a cada una de las habilidades que yo tengo acá, que es lo que estoy proponiendo. Entonces yo lo que hago es que selecciono lo que yo voy a graficar, me voy a la pestaña de insertar y luego pues acá elijo el tipo de gráfico, que en este caso es un gráfico circular. Okay. Bueno, aquí me pone cantidad porque yo puse aquí cantidad, entonces tengo que cambiarlo aquí y ahora sí ya me cambia el título en el gráfico. Como pueden ver, aquí tengo todos estos colores, ¿sí? Y cada uno de esos colores está identificado acá con estas leyendas. Entonces aquí me va a decir que el color azul es para la habilidad de estadística, el color verde es para la habilidad administrativa,
El color como negro azulado es para manejo de personal. ¿Okay? Básicamente lo que me va a decir cada una de estas leyendas es a la que se refiere. Entonces yo ahí puedo ver, mira, ahí yo puedo ver que, por ejemplo, esta azul celeste o celestona es la que corresponde a programación. Entonces yo veo que es como la que tiene más cantidad. Esta que les decía de manejo de personal es la que tiene menos cantidad porque es el pedazo más pequeñito. Ahí si uno tiene duda, pues puede... Profe, sí. Yo creo que igual ahí en insertar hay una Sí, opción que... Ok. A eso iba. Aquí, perdón, en diseño. Si hay alguna cuestión que tal vez ahí no lo manejen, entonces podemos irnos acá a otro tipo de diseño, donde aquí entonces me lo va a representar por porcentaje. Repito, es que bueno, ahí iba. Igual depende del Excel, le dan clic sobre el gráfico y se les habilita acá una pestaña que se llama diseño, y aquí en diseño podemos buscar, valga la redundancia, otros diseños que me permiten ver ya sea cantidades, porcentajes, o dependiendo de algo que a mí me convenga más, como por ejemplo esta me representa los porcentajes únicamente y esta me representa los porcentajes con el nombre, pero digamos esta me representa los porcentajes adentro y el color con la leyenda de este lado afuera. Entonces aquí ya lo que les decía, mira, esta celestona, yo le digo celeste porque aquí tengo un negro y tengo un azul y tengo este negro azulado. Entonces esta de 20% me dice que corresponde a programación. La que tiene menos cantidad, que es esta, pues me dice que es el de manejo de personal, es esta de acá. Entonces a mí me dicen, vamos a ver si le cambio acá, es que ese yo creo que ese está bien. Entonces a mí me preguntan, mire, ¿cuál es el que tiene menos cantidad con respecto a las habilidades consideradas? Bueno, es este de acá, de manejo de personal. De hecho, estadística, que es la que está a la par con un 9%, anda muy parecida, o sea, una con 9 y la otra con 8, andan muy parecidas. De hecho, si ven los pedazos son muy similares, pero sí se nota que la que tiene más cantidad o la que representa mayor tamaño es esta del 20%, por eso fue que les dije. Y pues si por A por B les preguntan cuál es, ok, vemos que es un 20% y que corresponde a programación. Ahí esta misma parte de diseño, aquí pueden ver otros, pero son como diseños más, digamos, los más coloridos. Ya eso depende del gusto de cada quien. A mí es que no me gustan así tan estrambóticos, me gustan un poco más formales, pero repito, eso es cuestión de gustos. Ok, vamos a este gráfico. Este gráfico, por decirlo así, es uno de los más utilizados en cuestiones de calidad. Entonces cuando vayamos a entrar a ver un poco ahí de calidad, vamos a ver que muchos de los gráficos que utilizamos tienen su base en los gráficos lineales, que lo que va a hacer es representarme la variable o las variables que yo utilice. Pueden ser una, pueden ser varias. Aquí solo vamos a ver el ejemplo con una variable. Me va a representar esa variable como se comporta a través del tiempo. O sea, básicamente lo que vamos a tener en el eje horizontal es tiempo, medidas de tiempo. ¿Okay? Para ello, aquí sí, esta parte yo se las aclaro, que es como yo construyo un gráfico mediante los ejes X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. El eje X siempre nos va a tener las variables de tiempo, que es el que nos va a servir en este tipo de gráfico lineal, y el eje Y lo que nos va a representar es la cantidad.
la cantidad, en este caso, cómo se va a comportar a través del tiempo. Para ello, cualquiera de los puntos que yo tenga dentro de este plano va a tener una ubicación en X y una ubicación en Y. Es lo que nosotros llamamos el par ordenado. Por ejemplo, el punto A. El punto A dice que tiene una ubicación de 1,2. Eso lo que quiere decir es que tiene una ubicación de 1 en X y 2 en Y. Y si lo vemos en el gráfico, así es como está. Vemos que el punto tiene 1 en X y tiene 2 en Y. Por lo tanto, va a estar ubicado ahí. Si voy a ubicar el punto B me dice ubíquelo en 4X y 3Y. Entonces me voy a 4 en X y 3 en Y y va a tener esa ubicación. Y así van a estar todos los demás puntos. Cada uno de esos puntos que tiene esa ubicación, esos números, es porque esa es la ubicación que se les está dando. Por ejemplo, vean este punto que está entre el A y el B, es el I. ¿Qué ubicación le darían ustedes? Porque vean que los demás es muy fácil, están muy exactos, pero ahí no. ¿Qué ubicación creen ustedes que podría darle yo a ese punto? Como un 2.9, 3,5. Más o menos, tal vez 3,10 o 3,20, por ahí debe andar. Exacto. ¿Alguien sí le llegó, sí lo entendió? Profe, yo quedé como media, digo. ¿En cuál? Ese que está diciendo, no entendí como que muy bien todavía. ¿Cuál? ¿El punto I? ¿O los demás? Los demás, profe. Los demás. Ok. Vea el punto C. ¿Lo ve? ¿Dónde está ubicado? Sí, correcto. Ok. ¿Cuánto dice que vale ese punto C? El valor es la ubicación. Ajá, 6,4. Ok, eso quiere decir que tiene 6 en X y 4 en Y. Ah, ok, Entonces, ya ve, sí. el C está 6 en X y 4 en Y. Ah, ya entendí. Así es como van a estar ubicados todos los puntos cuando los vayamos a ubicar en un plano como estos. Por eso es que prefiero explicarles esto ahorita, porque si yo parto del hecho de que tal vez lo saben, puede ser que no. Y así cada uno de ellos. Entonces el punto I, que es un punto que no está exacto me refiero propiamente es número entero. Vean que, por ejemplo, en el X, el compañero lo ubicó en 2.9, ¿sí? Yo creo que sí, también es 2.9. Y en Y puede ser 3,15, 3,20, por ahí. Entonces ahí le damos esa ubicación y va a estar ahí propiamente. Digamos, si utilizáramos un programa o lo hiciéramos en Excel, como lo vamos a hacer ahorita. Bueno, está bien, profe, muchas gracias. Ok, bueno, ya sabiendo esto, podemos construir diferentes planos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, y aquí es lo que yo les hablaba la semana pasada, por ejemplo, de la discreción de los datos. ¿Ok? El punto en el que va a converger tanto X como Y va a ser 0, como lo tienen acá. La intersección es 0. Y a partir de ahí de 0 vamos a hacer un ángulo de 90. Pero aquí ya yo puedo jugar con esta otra parte. ¿Sí? Por ejemplo, vean los planos que tenemos en la parte de arriba, donde X está 1, 2, 3, 4, 5, o sea, van de 1 en 1. Yo no puedo ir 1, 2, 3 y luego saltarme al 6. O sea, si yo empiezo de 1 en 1, tengo que continuar con esa misma discreción, ese mismo espacio entre cada uno de ellos. Igualmente pasa en el eje Y. Aquí
tanto en el eje Y como en el eje X, ahora lo podemos cambiar, no hay ningún problema, puedo ir de 2 en 2. Mientras maneje esa misma discreción no tengo problema. El problema es que yo haya 2, 4, 6 y luego me brinque al 12. Porque entonces no estoy manejando la misma escala. Igualmente en el eje de acá. O podría manejarlo de 10 en 10. Eso va a depender de cómo tenga yo los datos. Pero si yo puedo combinar, lo hago también. Bueno, ahí tal vez no se note mucho, pero aquí el eje X en el primero de abajo va de 2 en 2. No hay problema. Mientras ese mismo eje vaya con la misma discreción, no hay problema. Y el eje Y, como las cantidades tal vez son muy grandes, entonces ahí yo lo puedo cambiar de 5 en 5. No hay problema. O yo puedo hacerlo de 5 en 5 en el X y de 10 en 10 en el Y. O sea, no tengo que seguir la misma escala, pero sí mantenerla en el eje correspondiente. A eso es a lo que me refiero. Estamos viendo eso, podemos usar este ejemplo para la construcción de un gráfico de líneas, un gráfico lineal, que me va a permitir ver la variable cómo se comporta a través del tiempo. Aquí la variable son las ventas. Bueno, entonces aquí yo voy a poder ver las ventas, en este caso cómo se comportan por mes. Ojo que aquí el valor del tiempo está por mes, pero el valor del tiempo perfectamente puede estar en días, en horas, en minutos. De hecho, muchas de las muestras que tomamos en la parte de calidad están por horas o están por tiempo definido también. Entonces ahí simple y sencillamente saber que la variable que yo voy a tener de tiempo siempre va a estar en el eje X. A la hora de hacer la construcción del gráfico, pues simplemente aclaro de que la variable X es los meses y la variable Y son las ventas. Aquí las ventas, vean que las estoy haciendo de 20 en 20, pero siempre mantengo la misma escala. ¿Ve? 2, 220, 240, 260, 280, 300 y así hasta el 360. Lo que hago es que cada una de estas variables las ubico en ese plano. ¿Cómo? De la misma manera que les expliqué acá, donde cada uno de los puntos va a corresponder a una ubicación en X y una ubicación en Y. En este caso la ubicación en X va a ser el mes y la ubicación en Y van a ser la cantidad de ventas. Algo como eso. Ven que para enero, tengo 210, para febrero tengo 205, entonces ubico enero 210, febrero 205. Y ahí cada uno de esos puntos va a ir representando las ventas que se van obteniendo por cada uno de los meses. ¿Esto para qué? Vuelvo y repito, porque lo que yo quiero ver es cómo se comporta esa variable a través del tiempo. En el caso de, por ejemplo, control de calidad, vamos a ver cómo se comportan, por ejemplo, las muestras cada hora. Entonces ahí yo puedo ir viendo cómo las muestras van teniendo diferente valor o la variabilidad dependiendo del momento en el que yo tome la muestra. Y al final voy a tener un gráfico como este. Ahí puedo ver que las ventas con respecto a cada mes van creciendo. O voy obteniendo más ventas cada vez que me acerco a diciembre. Ven, por ejemplo, este gráfico que está acá, este gráfico yo lo hice en Minitab, no lo hice en Excel. Porque, digamos, estoy como más acostumbradillo a ese otro programa, pero en el caso de ustedes, hasta yo les recomiendo que mejor aprendan bastante Excel antes de ya pasar a otro programa para que no se les vaya a confundir. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachas del gráfico lineal. Pero si vas a explicar, bueno, disculpa, usted va a explicar cómo hacer la gráfica en Excel. Ah, sí. Sí, debería, ¿verdad? No, si ya les dije, yo les voy a cobrar. Las clases de Excel no son gratis.
a copiar aquí los datos. Hasta el 30. Es que de aquí el 23, que del 23, del 23 salta el 26, ahí está. Ya los estaba poniendo a trabajar jueves y viernes santo yo. Ok. Ahora aquí tengo entonces el cuadro. Y aquí pues hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Les explico primeramente. Porque si yo escojo el cuadro completo y le indico que quiero un cuadro, un gráfico de líneas, él me va a hacer dos líneas. Me va a hacer esta línea roja, que es para las unidades producidas, que es realmente el que yo quiero, pero estoy diciéndole también que me haga una línea para fecha, entonces me va a hacer esta de abajo, la que está en color azul, ¿okay? Y realmente esa yo no la ocupo. Entonces lo que voy a hacer es lo que realmente se debería hacer. Bueno, es un gráfico de líneas, pero solamente para unidades producidas. ¿Okay? Entonces, listo, ahí me hace la línea para unidades producidas. Entonces aquí es un poco lo que yo les explicaba. Voy a hacer un poco más grande lo que yo les explicaba de la escala. Vean que Excel siempre va a empezar de cero, eso es lo normal, pero va a ir con una escala en el eje Y de 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, y realmente a mí las cantidades que están para abajo del 4000 a mí no me interesan, porque vean que todo este espacio que está acá pues me está estorbando para tener una mejor imagen del comportamiento de las ventas. ¿Okay? Entonces vean que yo perfectamente puedo iniciar en 4000 y terminar en 6000, ¿verdad? Que es básicamente el rango que va a abarcar esta línea. Desde aquí es de 4000 hasta 6000. Ahí pues es cuestión de ver cuál es el rango que mejor me conviene. Igualmente en el eje horizontal, el eje X, vean que me va a ubicar las variables en orden, empezando desde 1, pero vean que la fecha empieza desde el 19. Obviamente Excel no lo sabe porque yo no le he indicado que inicie del 19 y termine en el 30. O sea, Excel no, vamos a ver, Excel es inteligente pero no tanto. O sea, Excel va a hacer lo que yo le digo que haga. Si yo solamente le digo ubíqueme estas cantidades en una línea, pues eso es lo que va a hacer. Y como yo no le estoy indicando el orden, él va a decir, ok, empieza en 1. Yo no le estoy indicando la escala, pues empieza en 1000 o en 0. Entonces ese par de cositas son las que hay que arreglar. Podemos arreglar un poco más, pero digamos, esas son las dos principales. Profe, Sí. Esa de 1000, 2000, 3000 se puede acortar, digamos, pues, se puede poner de 500 en 500, digamos. Sí, es lo que iba a hacer. Entonces en este caso lo que hacemos es que seleccionamos esos datos, o sea, este eje, el eje Y, y lo vamos a modificar. Una vez seleccionado, así con esos puntitos, ahí nos va a indicar que está seleccionado el eje. Le damos clic derecho y le vamos a indicar que vamos a formatear esos datos. Se nos va a abrir aquí a la derecha para que podamos modificarlos.
Entonces aquí es donde le vamos a indicar, bueno, el mínimo siempre tiene que estar en 0. Eso es lo que tenemos. Pero aquí el máximo se lo vamos a cambiar a 6000 y le vamos a decir que entonces toda esta parte de aquí abajo ya no me inicie en 0, sino que me inicie en 4000, perdón. Y ahora sí, modificando de aquí 4000 y a 6000, vean que ahora la escala ya voy a poder ver, vean qué diferencia. Voy a hacerme un toque más para acá. Vea la diferencia de ver esta línea a ver esta línea. Es la misma, solamente que con la escala que yo le estoy acordando acá va a reflejar de una manera diferente. ¿Sí? Es la misma, como les dije, pero al quitar esos rangos que no me sirven, voy a poder ver de mejor manera ese comportamiento. ¿Cuál comportamiento? El comportamiento que es a través del tiempo. Bueno, aquí el tiempo, que es el segundo que tenemos que cambiar, lo vamos a hacer. A mí yo lo que necesito es tener estos datos del 19 al 30 aquí abajo. Entonces vamos a hacer, igual seleccionamos, vamos a dar clic derecho, perdón, y vamos a irnos donde dice seleccionar datos. Aquí. Vamos a irnos acá donde dice seleccionar datos, voy de nuevo, y aquí es donde me va a permitir cambiar. Aquí me está diciendo que la etiqueta que hay en el eje horizontal son estas del 1, del 5, perdón, hasta el 10. Entonces yo lo que le voy a decir es no, eso no lo voy a usar, edítelo, le decimos voy a escoger los datos que están aquí, me los guarda y acepta, y ahora me va a decir los datos que van a estar etiquetados ahí son estos 19, 20 hasta el 30, y ven que ya de una vez se colocan aquí abajo. Aquí ya digamos que cambié lo que necesitaba cambiar, que era ver de mejor manera la línea con el rango del Y y ubicar los datos del eje X que van del 19 al 30. Vean que yo le estoy diciendo que del 23 salta al 26, que es realmente lo que está aquí, porque ahí parece que no trabajamos ni jueves ni viernes santo. Es un ejemplo, ¿verdad? No sé, yo creo que por ahí anda, ¿verdad? Este mes, pero bueno. Otra cosa que pueden cambiar, ya eso es cuestión de cada quien, es que seleccionan esta línea, la podemos cambiar aquí para que se marquen este no me gusta, este está más bonito, para que se marquen los puntitos que están ahí entre cada una de o sea, los puntos que me representan el par ordenado. O sea, que el primer par ordenado, por ejemplo, es 19 con 4200, el segundo es 20 con 4300, que es lo que yo tengo aquí. En cada uno de estos pares ordenados, pues ahí le puedo cambiar esos puntitos para que se vean más etiquetados. ¿Okay? ¿Tiene alguna pregunta? Ya les explico más de Excel. Ya eso fue. Gracias, profe. Ok. Vamos con el último gráfico. El último, digamos que el último dividido en dos partes. Eso pues ya va a depender qué es lo que yo quiera representar, aunque tal vez el más utilizado es el comparativo. En este caso pues vamos a hablar de los gráficos de columnas, que como su nombre lo indica, lo que me va a representar es una columna, o una variable la voy a representar con una columna, y la altura de esa columna se va a ver reflejada por la cantidad que yo tenga. Que, por ejemplo, aquí tenemos esta parte que es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que es muy sencillo, iba a decir. ¿Okay? Donde aquí tenemos, por ejemplo, estos departamentos de una empresa, y aquí vamos a ver la cantidad de empleados. Entonces, perfectamente yo aquí puedo representar esta información con un gráfico de columnas. Sería con un gráfico de columnas simple. Igual nada más aquí les hago la aclaración, las variables que van a estar en el eje X van a ser las variables
cualitativas, que son los departamentos. Y en el eje Y, o sea, la altura que va a tener cada una de esas barras va a ser la cantidad de empleados, en este caso, que tiene el departamento. Por ejemplo, el departamento administrativo tiene una cantidad de 50 empleados, y eso lo podemos ver acá con esta columna en rojo. El departamento de ventas tiene una cantidad de 40 empleados, va a estar aquí con esa columna en verde. La de producción, que es la que más tiene 60 empleados. Calidad e inventarios tiene 30, o sea que juntos van a tener 30 empleados. Lo que yo tengo que tener en cuenta acá es que cada una de estas columnas, esto lo pongo por aquello de que uno lo haga a mano. Ya Excel obviamente lo va a tomar en cuenta, pero si no, lo que tienen que saber es que cada una de esas barras tiene que estar a la misma distancia. O sea, voy a ubicar entre cada una de las barras la misma distancia una de la otra, para que al final yo pueda ver un gráfico como este. Los departamentos, que son las variables en el eje X, y la altura que tiene, que va a ser la cantidad de empleados, en el eje Y. Así digamos que es un gráfico muy simple, por eso se llama gráfico de barra simple, pero podría entonces tener un gráfico como este, que es un gráfico comparativo. O sea, básicamente es usar el mismo, pero cada una de las variables va a tener dos, o va a estar separado en dos. ¿Para qué? Para poder compararlo, por eso se llama gráfico comparativo. Por ejemplo, aquí tenemos esta empresa que tiene estos departamentos, pero resulta que esos mismos departamentos tienen dos turnos. Tienen turno A y turno B. O sea, los que entran en la mañana y los que entran en la tarde. Digámoslo así. Entonces yo aquí puedo ver que cada uno de esos departamentos tiene diferente cantidad de empleados dependiendo del turno. Entonces de ahí que obviamente yo tenga que tomar eso en cuenta a la hora de planificar la producción, a la hora de ver la cantidad, ¿verdad?, que tenga, tanto de producto como de fallos, dependiendo también de la cantidad de empleados que tenga. Acá tenemos que hacer uso de algo muy parecido a lo que teníamos en el gráfico de circular, que es la leyenda, ¿verdad?, porque aquí tenemos que saber el color que corresponde al turno A y el color que corresponde al turno B. ¿Por qué? Porque en cada uno de los departamentos vamos a tener dos columnas. Repito, una para el A y otra para el B. Y va a estar identificada cada una con un color. Entonces de ahí que hagamos algo como esto. Entonces con estos datos vemos que Viking tiene una cantidad de 30 en el turno A y una cantidad de 20 en el turno B. De igual manera aquí los separamos de la misma cantidad. Entonces voy a pasar hasta aquí, que sería el final. Entonces vemos acá, por ejemplo, Viking tiene para el turno A, que es el color azul, 30 empleados. El turno B, que es el color rojo, tiene 20 empleados. Y aquí yo puedo ver la diferencia. Entonces yo puedo ver que entre A y B en Viking hay una diferencia de 10 empleados. Por ejemplo, en Orion hay una diferencia de ¿cuánto? De 20 empleados, que es lo que yo puedo ver aquí, porque tengo 10 en el A y 30 en el B. Entonces aquí yo puedo ver esa gran diferencia en esta comparación de estas dos columnas. ¿Okay? Igualmente en Dynamic tengo 20 y 40. Aquí tengo una diferencia de 20 también. Aquí tengo una diferencia de 10 entre Super Steve, que es 20 en el A y 10 en el B. Pues ahí es la parte comparativa, que es lo que me sirve en este tipo de gráficos. Okay. Vamos a Excel. Ay, no, ya no sirve. ¿Sí? Voy a borrar esto, por si no lo ocupo. Aquí es enero. Aquí vamos a comparar las ventas por detalle y las ventas al por mayor. Si no saben qué es, me dicen, yo les explico.
300, 350. Voy a dejarlo ahí. Ok. Ok, vamos a empezar en enero. Aquí no toca hacer mucho porque nada más le digo que... Ahí. Ok, entonces teniendo aquí el cuadro, igual nos vamos a insertar. Y aquí en insertar, sí hay que escoger el gráfico adecuado para que me permita ver la comparación. En este caso, escogemos el primero. Okay. Voy a quitarle el título nada más ahí para que me permita ver esta parte acá. Aquí voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a decirle que esta escala la llegue hasta 500 porque de arriba del 500 ya no hay más. Voy a irme con este gráfico, lo voy a mover a una hoja nueva para que se vea solo. Aquí. Para poder verlo. De esta manera. Aquí puedo cambiarle este diseño para que las barras, conforme cada variable, estén pegadas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a volver a ponerlo. Ven que entre la columna de enero, las ventas al por mayor, que son las que están en las columnas al detalle, que son las que están en azul, ¿okay? Y la columna al por mayor lo que deja es como un espaciecito. Bueno, realmente a mí, como son gráficos de columnas comparativo, me gusta ver que cada una de las columnas a comparar estén pegadas. Entonces en este caso yo puedo ver de mejor manera la diferencia que hay entre las ventas al detalle, que son las que están en azul. Aquí está la leyenda, y las columnas al por mayor, que son las que están en rojo. Entonces aquí yo puedo ver la diferencia, digámoslo, de una manera más palpable. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es el mes que tiene menor diferencia entre las ventas al detalle y las ventas al por mayor, ¿cuál dirían así a simple vista? Marzo. Marzo. Esa es la que tiene menor diferencia. No, marzo y mayo. Marzo y mayo. ¿Alguien que diga alguna otra? Más bien, alguien que sí diga la correcta. Vamos a ver si fue que no planteé bien la pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es el mes que tiene la menor diferencia entre las ventas al detalle y las ventas al por mayor? Julio. Es julio. Bueno, julio no tiene diferencia. Está bien, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, julio están igual. Okay. Pero diferencia, unas que sí tengan menor, una que sí tenga diferencia, o la que menor tenga diferencia. Febrero. Octubre. Ahí sería febrero. Vean que febrero la diferencia que tiene apenas es de 50. 250 a 300. El que tiene más diferencia, por el contrario, pues es octubre. Octubre sí tiene una gran diferencia entre las ventas al detalle y las ventas al por mayor. Para eso es que me permite un gráfico como este ver y analizar esas variables. Okay. Bueno, esa es una manera ahí de ver el gráfico. Como les dije, yo aquí fue que lo puse en una hoja
vamos aparte, pero ya eso depende de cómo lo quieran ustedes ubicar. Okay. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Alguna aclaración? No, señor, gracias. Digámoslo así, no tienen que hacer en el examen. Lo que hago es que les pongo las preguntas y ustedes tienen que ver lo que les estoy consultando, preguntando y escoger la pregunta correcta, ya sea hay algún gráfico, alguna variable, de lo mismo que les acabo de explicar. Profe, lo que no vi bien yo ahí en el Excel fue ese gráfico, ahí mismo lo puso, donde está insertar los gráficos. ¿Cómo? ¿Qué? Donde usted inserta los gráficos, ahí está ese gráfico, el último. Donde yo lo inserté. O sea, yo lo que hice fue esto. A ver, voy a irme de nuevo acá. Lo que hice yo fue, bueno, hacer un gráfico. ¿Sí? Pero como yo no quiero verlo aquí, yo lo que hago es que lo que hice fue ponerlo en una hoja nueva. O sea, aquí abajo le asigné una hoja para ese gráfico y le puse gráfico 1, pero digamos, lo voy a hacer de nuevo. Le doy clic derecho y le digo que me mueva el gráfico. Le digo mover gráfico y ahí me va a dar las opciones. Mover gráfico y le digo que a una hoja nueva. Puede ser a una hoja ya existente, pero le digo que a una hoja nueva y que a esa hoja le ponga, vamos, antes le puse gráfico 1, pero le puedo decir que le ponga compartido o el nombre que yo quiera para que yo lo pueda ver en una hoja aparte, como aquí. Entonces ahora voy a tener uno que es gráfico 1, que fue el primero que hice, y ahora otro que es similar pero comparativo. Digamos, si yo no quiero que sea así, que se parezca al anterior, entonces le digo que me lo haga así o me lo haga así, o dependiendo como mejor me parezca, pero siempre dentro de una hoja nueva. No sé si eso fue lo que me estaba diciendo, ¿no? Sí, correcto, profe, muchas gracias, ya entendí. Okay. No, ya le dije, le voy a cobrar por horas de Excel. Ok. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, Uh-huh. yo tenía una duda con esto de la mediana. Es que cuando estaba usted dando los ejemplos, se me salió. Y quería ver si me lo podía volver a repetir. No debería, ¿verdad? Porque para eso está el video. Que aquí de manera un poquito, digamos, rápida. La mediana, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la posición. La posición la vamos a ubicar por medio de esta fórmula, n más 1 entre 2. Esa fórmula nos va a dar un dato, que ese dato va a ser la posición. Ubicando la posición, posteriormente vamos a ver el dato. Por ejemplo, en este caso, n más 1, que es 7, 7 más 1, 8, entre 2 va a decir 4. Entonces la posición 4 corresponde al dato que está acá, que el valor va a ser 34. Entonces aquí vamos a indicar que la mediana va a ser 34. Recuerden que lo que nos va a indicar primero es la posición. No vamos a decir, mire, la mediana es 4. No, 4 es la posición, porque no tenemos ningún dato que diga ahí que es 4, ni mucho menos. Okay, perdón. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, acá, cuando tenemos datos que están entre uno y otro, por ejemplo aquí tenemos este 16, 5, 4, etcétera. Bueno, sin importar los datos, yo lo que tengo acá son 8 datos. 8 quiere decir que n más 1 es 8 más 1 entre 2 es 9. Por lo tanto, 9 entre 2 va a decir que la ubicación de la mediana es 4,5. Por lo tanto, eso va a estar en medio del dato 4 y en medio del dato 5. Si los ordenamos, vamos a ver que el dato 4 es 5
y el dato 5 es 16. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de esos dos datos y luego lo dividimos entre 2, nos va a dar que el valor de la mediana, que está ubicado en la posición 4,5, va a ser 10,5 para esta serie de datos. Okay. Básicamente es lo que está acá en este ejercicio ahí que hicimos antes, ¿verdad? No sé si ya para ese momento estuvo acá. Aquí, por ejemplo, en esta serie de datos tenemos 5, ¿okay? Lo que quiere decir que 5 más 1 entre 2 nos va a decir que es la posición 3. Bueno, la posición 3 es 6,75 litros. Aquí estos datos, ojo que aquí los datos están ordenados, ¿verdad? Ahí pues obviamente si los datos no están ordenados, lo primero que habría que hacer es ordenarlos. A no ser de que estamos usando Excel sin importar el orden va a ser el mismo cálculo. ¿Okay? Aquí tenemos ¿cuántos datos? 6. ¿Okay? Por lo tanto 6 más 1, 7, entre 2 es 3,5. Eso quiere decir que la mediana está entre el dato 3, que es 20, y el dato 4, que es 22. O sea, va a estar en el 3,5, en medio del 3 y el 4. Entonces yo sumo 20 más 22 y lo divido entre 2, va a ser 21. O sea, aquí es muy sencillo, ¿verdad? Porque para algunos que sacan por lógica saben que entre 20 y 22 está 21. Pero no, digamos, por ejemplo, en esta parte anterior no es tan fácil. Porque aquí entre 5 y 16, ahí sí hay que hacer como un poquillo más de mente si no tenemos ahí la calculadora desarrollada en la mente. ¿Okay? Pero aquí, digamos que es facilillo, 20 más 22 entre 2 nos va a dar 21. Y aquí pues está relativamente sencillo porque tengo 5 datos, pues 5 más 1, 6 entre 2, 3, pues el dato 3 es el de 38 euros, que es lo que vamos a tener acá. Ok, muchas gracias, profe, ya me quedó claro. Okay. ¿Alguna duda? Ok, a partir de este momento ya tienen ahí el examen para que lo puedan hacer. Okay. Igual tienen el transcurso de la semana para que lo puedan hacer con calma, para que tengan ahí a mano todo la parte de la materia y demás. Okay, alguien ahí levantó la mano. Dígame. Profe, una pregunta. Es que siempre se me olvida cuánto es el tiempo que nos da usted para los exámenes. O sea, tiempo al hacer la prueba. Como siempre se me olvida, pero nunca, siempre lo he dicho, no tienen tiempo. O sea, usted empieza a hacer el examen y ahí puede durar todo el día si quiere haciéndolo. Eso sí, tiene que terminarlo. Pero no es así como de que, mire, tiene 1 hora, tiene 2 horas, media hora, no. Ahí pues simplemente cuando lo termine, mientras tenga conexión, no se le apague la computadora, pues ya eso es cosa suya. Pero no estaría mala idea poner un día un examen con tiempo, a ver cómo les va. No, hombre, es profe, no es que estoy quebrado, no me da tiempo. Uy, es que qué barbaridad. Por eso estamos como estamos. Bueno, ok, bueno. Entonces, chicos, nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya entrando un poco más en detalle, avance con estadística. Y de ahí, pues espero que les vaya bien con respecto al examen. Son 15 preguntas, ¿sí? 15 preguntas, tan facilísimas. Yo creo que más bien debería poner más. Bueno, ahí vamos poco a poco. Está bien, profe, muchísimas gracias. Pase bonita noche, bendiciones. Por ahí, con gusto. Gracias. Si ocupan algo, por acá me quedo un rato más. Gracias. Bueno,